Hola mis amados, bienvenidos para seguir meditando en la palabra de Dios. Continuamos con las reflexiones en la carta a los Efesios escrita por el apóstol Pablo. Allí encontramos el plan de Dios para reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. El misterio de la iglesia, ¿cuál es ese misterio de la iglesia? Es que los gentiles han de ser por un igual partícipes con el pueblo judío de las promesas de Dios por medio de la fe. Había una separación tremenda, porque los judíos estaban pensando que solamente a ellos pertenecía el plan de salvación y excluían a los gentiles como inmundos, como pecadores que no tenían derecho a la salvación. Pero entonces, Cristo nos ha dado la paz. Por medio de su sacrificio en la cruz, Cristo ha derribado el muro de odio que separaba a judíos y a no judíos, y de ambos pueblos ha hecho uno solo. ¡Qué bendición! Cristo ha puesto fin a los mandatos y reglas de la ley por medio en su muerte en la cruz. Ha puesto fin a la enemistad que había entre los dos pueblos, judíos y gentiles. Clavó en la cruz esa enemistad y los unió para vivir en paz con Dios. Recuerden que el apóstol Pedro fue invitado a hablar a Cornelio y a la familia, y él dijo: para los judíos no es permitido ir a los gentiles, pero Dios me ha hablado y me ha mostrado en una visión que no haga acepción de personas. Este fue el ministerio del apóstol Pablo, a judíos y a gentiles, pero especialmente él trabajó en la obra misionera dentro de los gentiles. Entonces Cristo puso fin a esa división, a esa pared. Cristo puso fin por su muerte en la cruz, dándonos vida y paz con Dios. Por la unión con Cristo somos parte de ese edificio donde Dios habita por medio de su Espíritu. Jesucristo es la base, esa base fundamental donde todos unidos somos el templo de Dios. El templo de Dios no es de ladrillo, no es de material. No, el templo de Dios es de personas. La iglesia es el cuerpo de Cristo, fundamentada en valores éticos, reflejados en el diario vivir. Qué precioso que cuando la persona, sea judía o sea gentil, de cualquier nacionalidad, no importa la vida que haya vivido, no importa hasta dónde haya caído moral y espiritualmente, pero cuando la persona conoce a Cristo, entonces hay una vida nueva según el estándar de Dios, es decir, aprendemos a vivir a la manera de Dios, no a nuestra manera, porque si comenzamos a vivir a nuestra manera, eso es religión. Hay tantas religiones porque el uno tiene un tema, el otro tiene otro y dice hay que vivir así, hay que hacer esto, hay que comer así o no hay que comer tal cosa. Pero la vida en Cristo es posible solo con el poder del Espíritu Santo. Dice la palabra, ustedes deben cambiar completamente. Hasta el capítulo
4, el capítulo 5 y 6 de Efesios. Entonces, nos habla de su manera de pensar, cambiar esa manera de pensar, ser honestos, ser santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear, para ser como Él. Estos valores es la vivencia del diario vivir en casa, con la familia, porque Él toca el tema de la familia, del esposo, de la esposa. Entonces, con la sociedad también. Nos toca este capítulo o esta carta a los Efesios. Nos habla de cómo debemos portarnos en la sociedad, cómo nuestra vida debe cambiar en ese enfoque del diario vivir, la sociedad en general. Teniendo en cuenta que es una batalla que hay que librar a diario, porque hay fuerzas de las tinieblas con que tenemos que luchar a diario. Dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. ¿Por qué? Porque el diablo vino para matar, hurtar y destruir. Él no tiene misericordia, Él es cruel. Dijo el Señor, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque el diablo ha sido homicida desde el principio, y cuando habla mentira, de suyo habla. Entonces, ¿por qué se está destruyendo la sociedad? Porque hay fuerzas del mal que incitan a la persona a cometer homicidios, suicidios y toda clase de violaciones. Y aunque endurecen las leyes, aunque toman medidas, aunque salen decretos, eso no es posible cambiar, porque es una batalla espiritual, una fuerza de las tinieblas, nos dice el apóstol Pablo, que tenemos que enfrentar, y nos da la armadura para seguir adelante. Esa comunión con Cristo nos capacita. ¿Cómo? A través de la oración y a través del estudio de la palabra de Dios. Dice que somos más que vencedores. Sí, podemos cambiar, usted puede cambiar. Hay personas que me dicen, no, yo no puedo cambiar. He luchado por cambiar, pero no puedo. Uno no puede. Por su propio esfuerzo, usted y yo no podemos cambiar. Pero ¿sabe una cosa? Que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Somos nueva criatura en Cristo. Somos nueva criatura. Entonces, Cristo vive en nosotros por medio del Espíritu Santo. Cuando el Señor iba a partir de este mundo a través de su sacrificio cruento en la cruz, Él le dice a sus discípulos, yo me voy, pero no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El Espíritu Santo de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros. El Espíritu Santo mora en nuestra vida para darnos vida nueva. Pero dice, y mora con vosotros y estará con vosotros. O sea, la presencia de Dios nos envuelve. Y por eso es que hemos visto también que Dios envía ángeles en nuestro favor. Dios ha permitido ese precioso contenido de la carta a los Efesios, donde nos habla de la bendición espiritual. Bendito sea nuestro Dios y Padre,
que nos bendijo con toda bendición espiritual y nos sentó en los lugares celestiales con Cristo. Dios le dio toda autoridad a nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor, a través de su muerte y resurrección, entonces nos delegó esa autoridad. Nos delegó esa autoridad. Por eso usted y yo tenemos autoridad en Cristo para vencer el pecado, para vencer la tentación, para vivir una vida nueva. Mis amados, meditemos en esas promesas de la carta a los Efesios. Meditemos en esas bendiciones que tenemos aquí en la tierra, pero también esas bendiciones eternas, celestiales, allá en la gloria. Qué bueno, qué bueno. Hay gente que tiene muchas dudas acerca de la Biblia, de los escritos, y a mí me han hablado, me han expresado cosas que no están en la Biblia. Pero yo le creo a la Sagrada Escritura, porque los hombres que hablaron, que escribieron, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Además, cuando nosotros leemos la Escritura y obedecemos la Escritura, nuestra vida cambia. ¿Qué más seguridad tenemos? Esa es la autenticidad de que esto es palabra de Dios. Que es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hemos cambiado. Vamos a colocar un ejemplo. Si una persona se toma un remedio, un jarabe, si no le sirve, pues no va a seguir creyendo en ese jarabe porque dice, eso no me sirvió, a mí no me sirvió. Pero si esa persona toma ese jarabe y dice, uy, mire, me quitó la tos o me quitó tal dolencia, tal enfermedad, entonces recomienda ese jarabe, dice, a mí me sirvió, tómelo. Lo mismo hacemos nosotros con la palabra de Dios. No es teoría, no es que me imaginé, no es que me contaron, no, es que mi vida cambió y mi vida está fortalecida. No ando con desesperación, no ando con problemas, no ando con siendo vulnerable, caigo y me levanto, no. El que realmente acepta a Cristo es firme de una vez y para siempre, de una vez. Y podemos decir, como dijo el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué precioso. Acompáñenme. Voy a orar por usted y por mis hermanos que están oyendo. Señor Dios de la gloria, queremos de una forma muy especial pedir por mis amados hermanos que tú les des fortaleza en las luchas, en las pruebas, en las dificultades, en la enfermedad, en la necesidad. Seas tú propicio. Pero también para mis amados oyentes, Señor, que esta palabra traiga fortaleza, traiga conocimiento, traiga revelación del Espíritu Santo para entender el plan de Dios, porque esto no es una religión, esta es la vida nueva que tú nos diste a través del sacrificio allá en la cruz del Calvario, por tu muerte y por tu resurrección. Gracias te damos
porque derramaste tu sangre preciosa para limpiarnos de todo pecado. Gracias te damos, porque venciste los poderes de la muerte para darnos vida. Y hoy nos gozamos en esa nueva vida que tú nos das. Bendito y alabado sea